Correcto. ¿Y aquí? Invitarme a ser parte de este pequeño evento asociado a las complicaciones cardiovasculares secundarias a las infecciones por coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, de forma general, debemos decir, ¿verdad?, que esta afectación que se está presentando a nivel mundial y también a nivel nacional, ¿verdad?, tiene ciertas particularidades y quiero hablar un poco sobre las particularidades del virus porque esto nos va a ayudar a asociarnos a las complicaciones cardiovasculares que se presentan. El SARS-CoV-2 tiene una forma, ¿verdad?, en su forma viral, principalmente que está asociada a la presencia de diferentes tipos estructurales en relación a la proteína S. Es la principal, por decirlo de alguna manera, dentro de toda su morfología característica que va a afectar de manera directa a las células miocárdicas. Y como la charla se trata de hablar sobre las afectaciones o el compromiso miocárdico que se produce a nivel del corazón, entonces tenemos que hablar obviamente de la estructura viral. Y esta proteína S va a tener dos subunidades y una de ellas se va a unir de forma bastante frecuente a la célula miocítica, favoreciendo la endocitosis de este virus y por lo tanto la replicación del ARN de la forma viral a nivel celular, lo que va a generar una serie de afectaciones de forma generalizada que van a conllevar a las complicaciones cardiovasculares más habituales. La enfermedad va a tener diferentes estadios. En un estadio 1 es una enfermedad sintomática leve, con un estadio 2 con un compromiso pulmonar significativo que va a estar obviamente asociado también a la estructura que tiene el virus, y en un estadio 3 o severo en el que se produce una respuesta inflamatoria sistémica incrementada en la cual el daño miocárdico va a estar representado. Estas afectaciones van a ir desde las formas más leves de afectación miocárdica hasta las formas más severas como el shock cardiogénico e incluso la asociación de esta con otro tipo de complicaciones. Existen diferentes hipótesis de lesión cardíaca para la COVID-19 y estas hipótesis de lesión cardíaca van a estar asociadas principalmente a un daño directo mediado por la enzima convertidora de angiotensina O, debido a que esta proteína S en su segunda subunidad se va a unir generalmente a esta entidad. Y eso va a favorecer, como dije anteriormente, la replicación viral intracelular. También se va a producir una lesión miocárdica inducida por hipoxia, que va a generar un daño mitocondrial a largo plazo, un daño microvascular cardíaco y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con la consiguiente tormenta de citoquinas, con alteración de respuestas inmunitarias y una inflamación obviamente incontrolada, que a largo plazo estos cuatro mecanismos van a producir lesión cardíaca aguda. Ahora, esto que están viendo en pantalla de forma general, pues muestra cómo esta respuesta inflamatoria incrementada va a generar el incremento de diferentes tipos de interleucinas, entre ellas las 6 y el factor de necrosis tumoral, que van a incrementar las afectaciones por el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel miocárdico o a nivel cardiovascular y toda la serie de incrementos de interleucinas, de células T, que van a afectar el miocito de manera directa. Ahora, ¿qué pasa en general con este daño miocárdico? Que este daño miocárdico no solamente es a nivel focalizado, sino que también se va a producir de forma generalizada una desregulación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, una tendencia a la hipercoagulabilidad y un efecto proinflamatorio que puede ser agudo e incluso crónico. Y esta desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona pues va a ocasionar una serie de complicaciones. Ahora, estas complicaciones de forma general van a producir una afectación miocárdica directa que se va a manifestar por elevación de las enzimas miocárdicas, por cambios electrocardiográficos y por alteraciones segmentarias que podemos valorar en el ecocardiograma. En diferentes cohortes que se han realizado desde que el COVID-19 se detectó, pues se habla de que hasta un 17 o 20% de los pacientes que están ingresados en UCI presentan complicaciones cardiovasculares y la mayor parte de los pacientes que fallecen están asociados a falla miocárdica por insuficiencia cardíaca aguda o un fallo circulatorio completo. Se dice incluso que hasta el 10.5% al 15% de los pacientes en otra serie ya tenían una enfermedad cardiovascular concomitante y que por tanto la respuesta inflamatoria sistémica de base fue incrementada al haberse infectado con coronavirus SARS-CoV-2. Se habla de una tasa de mortalidad bastante incrementada, hasta el 51% de los pacientes en relación al 4.5% que no la presentó, y los mecanismos de elección a nivel miocárdico pues son multifactoriales. Estas afectaciones pueden ser simplemente agudas y el paciente recuperarse a largo plazo una vez que la infección disminuye, y también tener alteraciones que se producen a nivel cardiovascular en los tres elementos fundamentales: músculo, sistema eléctrico del corazón, las capas y estructuras que lo rodean, así como también manifestarse
en alteraciones crónicas a nivel miocítica. Estas alteraciones crónicas van a producir alteraciones del sistema excitoconductor, como nos van a hablar posterior, así como también a nivel miocárdico la generación de fibrosis con la consiguiente desarrollo de afectaciones de la movilidad, dilatación cardiovascular, disminución de la función sistólica y diastólica del corazón, así como también la generación de arritmias ventriculares malignas que llevan a la mortalidad incrementada. Ahora, para hablar un poco sobre la injuria miocárdica que se produce por COVID, pues tenemos que recordar que la miocarditis tiene diferentes fases, una inicial o viral aguda, una secundaria en que el sistema inmunitario afecta de manera generalizada, aguda o crónica, y una fase 3 en la que se incrementa la fibrosis miocárdica. Esta puede concomitar con afectación pericárdica o solamente manifestarse a nivel miocárdico. Estos son mecanismos que ya están establecidos de manera previa y que en su patogenia como tal la miocarditis, pues sabemos que puede evolucionar hasta la fibrosis, hacia la dilatación y asociarse tanto una miocarditis aguda con una miocardiopatía dilatada o bien con una miocardiopatía inflamatoria. Así que en general sabemos que los pacientes deberían de cumplir ciertos criterios clínicos para nosotros hablar de miocarditis. Son aquellos pacientes que dentro del proceso infeccioso somos llamados porque estos presentan dolor precordial, van a presentar incluso insuficiencia cardíaca aguda o bien son pacientes con enfermedad cardiovascular de base que está crónica estable y que se vienen a descompensar de forma hemodinámica durante este proceso infeccioso. Y esto debe ir unido a la par de ciertas alteraciones a nivel eléctrico o en el electrocardiograma, como son los trastornos de la repolarización, los cambios de supra o infradesnivel del ST, así como también cambios de T a nivel de precordiales. Se asocia también a biomarcadores de necrosis miocárdica incrementado, como son las troponinas, a alteraciones funcionales que se pueden valorar en el ecocardiograma y a la definición o a la determinación a nivel de la resonancia magnética cardiovascular de la presencia de edema, así como también fibrosis. Puede haber acompañamiento de afectación del pericardio, incluso derrame pericárdico, y en muchos pacientes por el incremento de la hipercoagulabilidad se pueden observar la presencia de trombos. Así que ya establecidos de manera previa existían criterios por resonancia magnética, que son estos que ustedes ven. Sin embargo, ¿verdad? En el 2018 se hizo una actualización de los mismos y estos incorporaron algo que se llama T1 mapping y en general, ¿verdad? Lo que dicen los criterios de Lewis en relación a la resonancia magnética es que tiene la capacidad de definir la presencia de edema miocárdico, incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad, establecer la multifocalización que tiene este edema, la presencia a nivel subepicárdico generalmente, que es lo que nos ayuda a establecer un diagnóstico diferencial entre una miocarditis, es decir, un edema miocárdico por proceso infeccioso, inflamatorio o infiltrativo del miocardio, de lo que es el edema miocárdico secundario, por ejemplo, o un evento coronario agudo por obstrucción de una arteria responsable de infarto. Y esto es algo muy fundamental e importante porque obviamente la conducta varía entre un paciente y otro, ¿verdad? Así que estos criterios son fundamentales para establecer el diagnóstico del paciente y nos ayuda a establecerlo incluso desde fases tempranas de la enfermedad. En esta imagen ustedes pueden ver la presencia de afectación subepicárdica. Tenemos diferentes tipos de secuencias que se adquieren durante el estudio de resonancia magnética y las particularidades en sí es que podemos definir las zonas de edema miocárdico, las alteraciones funcionales en la movilidad de la pared o de los segmentos del corazón que están correlacionados con ese edema, y ya en una fase temprana o bien tardía del realce de gadolinio, pues se puede observar cómo existe gadolinio a nivel miocárdico de forma multifocal y a nivel subepicárdico. Esta es una imagen con T1 mapping, donde se observa la diferencia, ¿verdad?, del realce con gadolinio en relación al mapping basal posterior a la aplicación del mismo y cómo este pues se encuentra multifocalizado. En la imagen de la izquierda inferior se observa la relación subepicárdica del mismo en relación con la alteración de la imagen del lado derecho. Hay imágenes de cine en esta otra imagen también. Este es otro paciente masculino de 13 años con alteraciones del sistema respiratorio. Se observa en el cuadro superior izquierdo una imagen en cine, el mapa en T2 del lado derecho. En la imagen inferior el mapa nativo T1 y la presencia de realce de tardío con gadolinio correlacionado con la presencia de edema miocárdico en este paciente.
Ahora, en general, se dice que el tratamiento médico de la miocarditis o de la injuria miocárdica asociada a virus a SARS-CoV-2 va a estar obviamente dirigido hacia el tipo de afectación que tiene el paciente. Es decir, si es una afectación meramente leve, si el paciente debuta con una insuficiencia cardíaca aguda, o bien si el paciente tiene incluso un síndrome coronario agudo. Así que el tratamiento o la conducta médica va a estar dirigida estrictamente hacia la gravedad del paciente. Ahora, ¿por qué hablamos sobre los criterios establecidos para definir miocarditis? Pues porque ya está establecido incluso que en los pacientes con coronavirus, SARS-CoV-2, pues aquellos que tuvieron enfermedad cardiovascular concomitante, al igual que aquel subgrupo que no tenía una enfermedad concomitante, pero que sí tuvieron enzimas cardíacas elevadas, pues tuvieron un mayor incremento de la mortalidad, así como también una mayor tasa de hospitalización y un riesgo independiente de mortalidad durante su hospitalización. Y bueno, en este pequeño cuadro observamos dos series muy pequeñas del doctor Wang y del doctor Wang, donde la injuria miocárdica está asociada obviamente al incremento de las enzimas o de los biomarcadores de afectación de necrosis miocárdica. ¿Y por qué recordamos esta parte y por qué la asociamos? Pues porque cuando hablamos de afectación miocárdica o de miocarditis tenemos que recordar que para decir que estamos delante de una miocarditis viral debe haber una evidencia histológica de la miocarditis asociada al PCR viral del que nosotros consideramos que el paciente está afectado. Si nosotros no realizamos una biopsia endomiocárdica donde nosotros podamos establecer el concepto o el criterio de miocarditis, que recordemos que es el estado inflamatorio miocárdico que está asociado a criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos que están obviamente evidenciándonos durante la biopsia la presencia de el microorganismo que afecta al paciente. Y bueno, aquí observamos una representación de casos donde en esta biopsia se observa la presencia de edema en las células miocárdicas. Sin embargo, este edema habla de una fase vírica inicial de la miocarditis como tal. Sin embargo, el paciente debuta con shock cardiogénico. Así que en esta enfermedad o en esta entidad, digamos que han habido pacientes en los que no existe una correlación entre la afectación vírica o la fase de la miocarditis en relación a la manifestación clínica que el paciente tiene. Y esto puede estar correlacionado con el estado proinflamatorio previo del paciente. Esto es un estudio de algunos casos de Alemania sobre pacientes que presentaron miocarditis en el cual se observan igual a nivel histológico, esto es post-mortem, cómo había un estado inflamatorio incrementado en relación al estudio del tejido miocárdico que ellos desarrollaron. Existe también evidencia, pues obviamente, de la afectación a nivel endotelial, que produce esta enfermedad en este tipo de pacientes, ¿verdad? Ahora, esto obviamente va a estar asociado no solamente por la parte de la afectación del tejido, sino también por las lesiones vasculares que se producen y el incremento obviamente del sistema o alteraciones en el sistema de coagulación y a nivel de la fibrinólisis por el incremento de las citocinas inflamatorias que van a incrementar o van a favorecer el estado protrombótico del paciente, ya sea previo o un incremento de la respuesta que ya él tenía antes de tener esta afectación. Así que esta inflamación microvascular va a conducir a una disfunción microvascular grave que contribuye incluso en estos pacientes a presentar síndromes coronarios agudos. Digamos que el más frecuente o uno de los que hemos estado viendo a nivel nacional incluso, podemos correlacionarlo, es el infarto tipo 1. El paciente llega a hospitalización o bien llega a la emergencia con dolor torácico, se le hacen todos los criterios para establecer su diagnóstico y resulta que el paciente pues tiene un infarto, se lleva a cateterismo en dependencia de la gravedad que tenga el paciente, que es algo que vamos a ver más adelante, y bueno, resulta que tiene arterias coronarias epicárdicas normales. Así que hablamos mucho de diagnóstico de MINOCA en pacientes con afectación miocárdica o afectación cardiovascular y coronavirus SARS-CoV-2. Así que entonces, estableciendo una vez el diagnóstico de afectación miocárdica con síndrome coronario agudo en estos pacientes, pues se dice que las indicaciones a nivel internacional para los cardiólogos o los servicios de cardiología es establecer el riesgo, como hacemos con todos los pacientes, y de acuerdo a eso, si tiene un bajo riesgo, un moderado riesgo, mantener una terapia conservadora y solo en aquellos casos con afectación grave, pues ser llevados a intervencionismo coronario percutáneo. De preferencia, si la institución tiene una sala estipulada para este tipo de pacientes, pues hay un menor riesgo de contagiar al personal médico que trabaja con él. Sin embargo, si el paciente está en un estado grave, pues obviamente se tiene que hacer una atención inmediata, como ya la conocemos de manera previa.
Tenemos un grupo de pacientes también que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda o bien aquellos que tenían insuficiencia cardíaca crónica y se descompensan durante el periodo de la afectación respiratoria, y entonces este tipo de pacientes pues también son tratados de acuerdo a las guías previas de tratamiento y de conducta ya establecidas con anterioridad. Se dice que hasta un 40% de los casos que fallecen están representados en este grupo de pacientes y que tienen que ser seguidos y manejarse en conducta de acuerdo a las directrices ya establecidas previamente. Y incluso se habla de la posibilidad, ¿verdad?, de hacer cierto manejo ambulatorio por telemetría para aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo previo, colocaciones de marcapaso, aquellos que ya tienen un DAI o que se les realizó una terapia de resíncro de manera previa y que se les debe de hacer entonces un seguimiento en casa y solamente ser traídos a la institución hospitalaria en caso de que exista un desequilibrio